Buenas tardes, profesores, a todos. Vamos a dar inicio a lo que es el repaso de la unidad número uno. ¿Ok? Por favor, les encargo la parte de sus micrófonos y eso. Bolivia, un país de contraste. Esto nos permitirá tener una idea un poco más amplia de las complejas relaciones entre lo que son los seres vivos y el medio físico, o sea, su medio en el que se llegan a rodear. Si recorremos Bolivia tanto al norte como lo que es al sur, o lo que es el este o al oeste, nos encontraremos con una gran variedad de paisajes, desde montañas a llano y desde lo que son las planicies a valles. Un claro ejemplo es esta de aquí es una imagen de los yungas, esta de la parte del antiplano, y estas algunos tipos de fauna que podemos llegar a encontrar en estos ambientes de aquí que son mucho más tropicales como tal. Por lo contrario que la fauna siempre es delimitada, se ve relacionada a su geografía o al ambiente en el que se llega a encontrar. ¿Qué variedad de paisajes se puede encontrar al recorrer Bolivia de norte a sur o de este a oeste? Este es un tipo de preguntas que van a ir en el simulacro, entonces vamos a ir resolviendo también a manera de repaso. Solo desiertos, montañas llanos, planicies y valles, solo selvas tropicales, solo unas tumbras y taigas. ¿Cuál llegaría a ser la respuesta correcta? Inciso B. Inciso B. Vamos a verlo. Correcto, muy bien. Esta de acá la parte del fundamento donde van a llegar a observar en la página número 14. Esto nos permitirá tener una idea más amplia de las complejas relaciones entre los seres vivos y el medio físico, como ya les había mencionado. Y es así como se va a ir realizando algunas de las, para que vayamos interactuando entre ustedes y yo. Bolivia ocupa la parte central de Sudamérica. Su posición geográfica la sitúa en la zona tropical, por encontrarse al norte del trópico de Capricornio. Sin embargo, la presencia de los Andes y las diferencias de altura que ello genera influye tanto en el clima, presentándose lo que son zonas cálidas, templadas y y en una mayor altura, lo que son zonas frías. Esto de aquí es un claro ejemplo. Esta es la meseta de la Chiquitanía, que la encontramos en Santa Cruz. Esta de aquí es la parte del altiplano. El relieve es heterogéneo, diferenciándose entre montañas, serranías, valles, mesetas, caña- cañadones, bajíos y colinas. Como les mencionaba, no es lo mismo una meseta que una montaña como tal. ¿Por qué no es lo mismo una meseta que una montaña? En una meseta vamos a llegar. ¿Alguno de ustedes ha viajado a la Chiquitanía por si acaso? Para que así interactuemos. Se dice meseta a aquellas regiones en donde vamos a poder llegar a encontrar así planicie en las partes rocosas altas como tal, como por ejemplo se podría decir como unas mesas así y son relativamente altas, como se podría decir. Por eso es un nombre que se le atribuye el nombre de meseta. En cuestión de lo que son las montañas, generalmente estas de aquí tienen picos altitudinales así, y se llega a denotar un poco más lo que son las laderas inclinadas, como en una de las unidades la vimos. ¿Ya? Y vamos a seguir. ¿Qué tipo de zona climática se presenta en Bolivia debido a su relieve y altura?
Por favor, vamos a ir respondiendo a medida que vayamos haciendo este tipo de preguntas, este tipo de conceptos que vamos a ir desarrollando. ¿Qué tipo de climas vamos a llegar a encontrar? A, solo zonas cálidas, templadas y frías, solo B, zonas frías. Y me dice la profesora que es B. ¿Todos apoyan eso? ¿Será B? Lo averiguaremos. Correcto, muy bien. Lo que son zonas cálidas, templadas y frías. Cuando decimos lo que es Bolivia, tenemos que generalizar todo esto de acá. Sabemos que en Bolivia hay muchas de estas zonas. Para hacerlo, ir avanzando y hacerlo un poquito más didáctico, vamos a dejar esta parte ya, lo que es azul, que es la parte del fundamento como tal. Para comprender esta diversidad fisiográfica, es necesario remontarse hace millones de años para conocer lo que son los procesos geomorfológicos más importantes que sucedieron y que determinaron lo que es el paisaje actual de nuestro país. Decimos esto ya que hace muchos años, como todos bien sabemos, lo que es la era de los dinosaurios, estos de aquí nos dejaron ciertos indicios. Un microfonito, por favor. la ahí está comiendo todavía. Bien. Sus micrófonos, como les iba mencionando. Es, lo que son los dinosaurios y otros tipos de animales grandes, gigantescos, nos han dejado indicios de que ellos han existido en estas tierras, específicamente en lo que son la parte de Sucre, hay hallazgos como tal, en donde en los museos podemos llegar a observar. Y no solamente en la parte de lo que son los dinosaurios, sino que algunos tipos de animales y plantas que han existido hace millones de años y hace miles de años como tal. ¿Ya? Vamos a seguir. Geomorfología, ¿qué es? Es el estudio científico de relieves terrestres o forma del terreno. Estudia lo que son los procesos dinámicos que ocurren desde hace millones de años, cuando, como lo que son terremotos, volcanes, y los que son los procesos contemporáneos, como lo que es la erosión y la meteorización, que actúa sobre la superficie terrestre, modelando así lo que son las montañas transportando y que éstas depositan materiales socavando lo que son las valles. Al realizarse esta acción del volcán, que uno de estos volcanes llegamos a tener en la parte de Oruro, y también hay otros tipos de volcanes inactivos en el país, además. Estos de aquí, muy seguramente hace miles de años, se encontraban activos y en donde en su interior llegaban a botar lo que son lava y estas lavas llegan a generar algunos tipos de piedras preciosas como tal, como bien sabemos todos, ante la presión de lo que es un volcán como tal, puede llegar a generarse un diamante. Esto se le llaman diamantes en bruto, al igual que muchos otros tipos de piedras preciosas, por la presión que esto llega a generar en este tipo de volcanes. Entonces, no solamente este tipo de volcanes llegan a generar ambientes generalmente inusuales como tal, sino que también a medida que han pasado los años se han generado ambientes interesantes también, a causa, por causas naturales simplemente. Remontémonos a la Tierra de hace millones de años. Desde hace 280 millones de años, en el periodo pérmico de finales de la era paleozoica, cuando se inicia es la separación del super y único continente. ¿A qué decíamos lo que es el super y único continente? Hacíamos referencia a que todo lo que son los continentes como tal se encontraban juntos.
solamente había uno, un solo continente y podríamos decir un solo país como tal. Esto se le denomina lo que es la Pangea. Esta teoría que se dice que es todos veníamos de un solo continente, se atribuye a que todas estas uniones, haciendo justamente que está en esta imagen, haciendo estas uniones, encajan a la perfección como tal. Encajamos. En donde tanto lo que es Sudamérica, América del Norte, África, lo que es la parte de India y todos estos continentes se llegan a encajar. Y se dice que tuvo que haber por presiones tanto de lo que es el mar como tal, estos se tuvieron que ir separando, así, alejándose así un continente del otro como tal. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es el nombre del súper y único continente que existía en la antigua Tierra? ¿Gowanda, Lausarasia, Eusarasia o Pangea? ¿Cuál sería la respuesta correcta? D, Piso D. de Bien, Pangea. De dedo. ya. Ahora, para que a medida vamos a ir desarrollando preguntas así, de lo que se llegue, del concepto que se dé, no solamente me digan el inciso D, ¿ya? Díganme la respuesta como tal, porque qué tal que en el otro simulacro que vayamos a ver, yo les cambié los incisos como tal. Ustedes tienen que memorizar la respuesta, más no así el inciso, ¿ya? Aquí está lo que es su fundamento, que se encuentra en la página 14. Cuando ocurrió lo que es la separación del supercontinente, que es denominado Pangea, ¿cuándo ocurrió? ¿Hace 280 millones de años? ¿Hace 65 millones de años? ¿Hace 500 millones de años? ¿O hace 1,5 millones de años? Hace 200 millones de años. 280 millones de años. Inciso A. Bien, bien, muy bien. Eso. Hace 280 millones de años. Correcto. Según la teoría llamada tectónica de placas o deriva continental, esto se debió a que la fragmentación de este continente en distintas placas rocosas o tectónicas que lentamente se separaron entre sí, provocando una expansión de los océanos, al interior de los cuales se formaron fosas profundas y una serie de cadenas montañosas oceánicas llamadas dorsales. Esta de aquí es una demostración de lo que es la placa de colisión, en donde tenemos lo que es la placa continental, la litosfera, la astenosfera y todas estas de aquí se supone, ¿no? Que tienen que ir continuamente, pero no es así, porque la tectónica de placas justamente hace que estos movimientos, hace que darse este tipo de movimientos como tal, y no confluyen entre un punto y el otro, ¿ya? Entonces, al realizarse este tipo de cambios como tal, se llega a realizar esto de acá. ¿Ven estas aserramiento como tal? A eso. Eso se le denomina placa continental debido a estos cambios que hay, debido a la placa de colisión. ¿Cómo se llama la teoría que explica la fragmentación de un supercontinente en distintas placas rocosas? La teoría de sedimentación, la teoría del volcanismo, la teoría de tectónica de placas o deriva continental, la teoría de la erosión. ¿Cuál es la respuesta? La teoría de la tectónica de placas. C. Inciso C, Mm, bien, bien, están atentos. teoría de las placas tectónicas. Muy bien. ¿Qué fue una de las consecuencias de la fragmentación del supercontinente según la teoría de tectónica de placas? A. La reducción de los océanos. B. La expansión de los océanos. C.
la separación de las montañas. D, la estabilización de los continentes. La expansión de los océanos. Los océanos, Inciso B. inciso B. Ya, aquí dice, una de las profesoras dice la expansión de los océanos. ¿Qué dicen los demás? La expansión de los océanos. Ya, Inciso a B. ver, vamos. Inciso B. Vamos a ver. Correcto. Esto de aquí esto llegó a provocar lo que es la expansión de los océanos, haciendo este movimiento entre un lugar y el otro. Continuando con este viaje, a fines de el Cretácico, hace 65 millones de años, iniciándose en la era geológica más reciente conocida como la era Cenozoica. Lo voy a volver a repetir, como la era Cenozoica de la historia evolutiva de nuestro planeta. Sudamérica se encuentra separada de África, aquí como podemos llegar a ver. Este movimiento de placas no solo separó el continente americano del resto de los continentes, sino que este dio lugar a la formación de cadenas montañosas, orogénesis, como como la cordillera de los Andes. Ya, esto voy a volver a repetir ya. Este movimiento de placas no solo separó el continente americano del resto de los continentes, sino que dio lugar a la formación de cadenas montañosas, que esto es denominado la orogénesis, orones- orogénesis, como lo que es la cordillera de los Andes. Esto de acá. ¿Qué continente se separó de Sudamérica a fines del Cretácico? A, América del Norte, B, Europa, C, Asia, D, África. 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 Correcto, muy bien. ¿Qué fenómeno geológico dio lugar a la formación de cadenas montañosas como la cordillera de los Andes? A, la sedimentación, B, la erosión, C, la orogénesis, D, el volcanismo. Orogénesis. Correcto, muy El bien. inciso Sí. C. Sí, bien. Ya. ¿Cómo se formaron los Andes? A lo largo de las costas de lo que hoy es Chile y Perú, se encuentra un abismo profundo en el fondo oceánico. Esta fosa es el lugar donde se encontró y hay actividades de dos placas tectónicas. La placa oceánica, que es denominada lo que es la placa de Nazca, y la placa continental, que es la placa de Sudamérica como tal. Este choque entre ambas placas, que se mueve en sentidos opuestos, fue la causa del levantamiento del macizo andino. Esto quiere decir que esta placa de acá, que viene de la parte del... Licen, ¿será que esa partecita puede volver a repetir, por favor? Ah, claro, sí. Ahorita voy a explicar en esta imagen y todo esto de acá, ¿ya? Como decía, a lo largo de la costa de lo que hoy es Perú y Chile, que en un inicio nosotros teníamos todo esto. Si ustedes hacemos un poquito de recuerdo de lo que es historia como tal, Bolivia se encontraba comprendido tanto de lo que es hoy como hoy lo que se conoce Perú y Chile, que bueno, voy a hacer un pequeño dibujo ya. Mm, ya, pues vamos a simular que esto es Bolivia. Bolivia es ahora sí, pero hace muchos años atrás nos pertenecía esta parte de acá. Teníamos parte de lo que es el Alto, que se denominaba antes el Alto Perú, y nosotros nos llamábamos el Bajo Perú como tal. Teníamos la parte de las costas de Chile como tal, teníamos una parte de Brasil,
al igual que a Argentina y la parte con, con Uruguay. Ya, bueno. Esto de aquí nos pertenecía y es por eso que dicen que hoy en día, conocido como Perú y Chile, esto de aquí nos llegaba a pertenecer y nosotros llegábamos a sentir este movimiento como tal que se daba entre estas dos placas. Por eso se encuentra un abismo profundo en el fondo oceánico. Esta fosa es el lugar donde hay el encuentro de actividad de dos placas tectónicas, lo que es la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, lo que es de Sudamérica, ¿ya? O también se le denomina lo que es la placa continental, ¿ya? Por favor, recordar esto. ¿Cuáles son las placas que llegan a congeniar para que esto se dé los Andes? Se da lo que es la placa de Nazca, la placa continental, si es que ustedes no se llegan a acordar lo que es la placa de Sudamérica. Estas dos placas llegan a congeniar como tal, por eso dice aquí, terremoto, desbloqueado de liberación. Y al chocar estas dos placas como tal, se llega a producir lo que es el levantamiento de macizo andino, como son estas montañas. Esto de aquí es así como se llegaron a formar lo que son los Andes. No es que ya existía como tal los Andes, no existía, sino que al chocarse estas dos placas como tal, se llega a generar esto. ¿Ya? ¿Qué placas tectónicas se encuentran y tienen actividad a lo largo de la costa de Perú y Chile? A, la placa de Cocos y la placa del Caribe. B, la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. C, la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. La placa de Escocia y la placa de Antártica. Ay, caramba. Sí. Ya. La ¿Cuál placa de sería? Nazca, la placa subandina. Sí. Muy bien. Lo que es la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Muy bien. ¿Qué se encuentra a lo largo de la costa de lo que hoy es Perú y Chile? A, una cadena montañosa. B, un abismo profundo en el fondo oceánico. C, un desierto. D, un bosque tropical. B. Inciso A. Inciso B, un abismo profundo. Ay, sí, perdón. B. Océanos. B, ya. Vamos a ver qué es correcto. Un abismo profundo en el fondo del océano. Depósito de sedimentos. En la costa pacífica de América del Sur no existía cadenas montañosas de importancia. El relieve era relativamente plano como tal. El choque de ambas placas, como les había mencionado, ocurrió hace 200 millones de años, que llegó a provocar que la placa oceánica se introduzca por debajo de la placa continental o que esto se le llama lo que es la subducción, produciendo el plegamiento de rocas sedimentarias que fueron empujadas hacia arriba y hacia el este. Se formó una cadena de volcanes a lo largo de la costa, lo que hoy es la cordillera occidental de los Andes. ¿A qué decimos subducción? Decimos al proceso geológico por el cual una placa se introduce por debajo del borde de la placa, generalmente de naturaleza continental. Ya. Vamos a explicar un poco acerca de esto. Yo sé que es un poquito confuso al inicio, te lo voy a ir contando.
hace 200 millones de años, ah, eh, todo esto de aquí, lo que conocemos como Bolivia, y muy seguramente en Perú y también en Chile como tal, era así. Si bien habían montañas, había algo, pero todo esto era casi plano, así como tal, casi plano. Habían algunos agromérulos de tierra o de pequeños montículos, como tal, no se le puede denominar montañas, montículos o lomas como tal. Pero cuando lo que es la placa de Nazca con la placa continental se comenzaron a chocar, que este proceso fue así. Comenzó a adentrarse como tal y al haber este choque entre frío y calor, que en el interior, como habían volcanes como tal, estos de acá, hubo un choque y hizo que toda esta tierra que se supone que era plana, comenzó a salir como tal, a rebrotar. Y es por eso que dice que fueron empujadas hacia arriba y hacia el este. Se formaron así lo que son las cadenas de volcanes a lo largo de la costa. Y esto es conocido hoy en día como lo que es la cordillera occidental de los Andes. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? La formación de otra cadena de montañas volcánicas al este de la cordillera occidental, la ascensión de Manga y Botálitos deformaron lo que son las rocas sedimentarias, obligándolas a plegarse, originando lo que son la cordillera oriental de los Andes. Este evento ocurrió entre los años 100 a 600 millones de años, entre el Cretácico y el Cenozoico. ¿A qué denominamos lo que son los batolitos? Esto de aquí se le denomina a la gran masa rocosa formado básicamente por granito, que es una roca compactada y dura compuesta por cuarzo y mica. Este tipo de rocas como tal, o masas de rocas, se los puede llegar a encontrar en muchos lugares. Un ejemplo muy claro llegaría a ser en la muela del diablo, como tal. Un ejemplo muy claro es la muela del diablo, otro ejemplo podría ser en la parte de la Chiquitanía, tenemos muchos de estos ambientes rocosos como tal, ¿ya? Y en la parte del altiplano también puede llegar a ver, pero no conozco muchos ejemplos acerca de eso. ¿Ustedes saben algunos de estos lugares así como que rocosos en la parte del altiplano? Sí, no. Ya, entonces vamos a seguir. ¿Cuál es el rango de tiempo en el que ocurrió este evento geológico? A, entre los años 60 a 40 millones de años. B, entre los 100 a los 80 millones de años. C, entre los 100 a los 60 millones de años. D, entre los 40 a los 20 millones de años. C, entre los 100 y 60 millones de años. Inciso C. Inciso C. Ya, vamos a ver. A ver. Correcto. Este evento llegó a ocurrir entre los 100 a 600 millones de años atrás como tal. Este evento geológico. Los materiales erosionados de las altas montañas se depositaron en lo que son las planicies que quedan entre las ambas cordilleras, formando una meseta alta, lo que es denominado como la puna o el altiplano. Como les decía, todo esto de aquí llegó a pasar por las uniones o el choque como tal entre estas dos placas, para que se puedan dar esto.
¿Cómo se formaron los lagos y salares del altiplano? En la región de región andina, el altiplano sur evolucionó desde un conjunto de extensos lagos a una extensa superficie de salares, lo que hoy conocemos como Coipasa y Uyuni, llegando a ser una de las regiones más grandes del mundo, impactada por una salinización natural de los suelos. Algunos lagos sobrevivieron, pero en una superficie reducida con relación a las épocas anteriores, como lo que es el lago Titicaca, el Popo y otros menores. Yes. Cuando vaya a preguntar cuáles son los lagos que tienen grandes cantidades de salinización, van a mencionar lo que es Coipasa y Uyuni. Según el texto, ¿qué evolución experimentó el altiplano sur de la región andina? De una región desértica a una región boscosa. B, de una región montañosa a una región llana. D, de un conjunto de extensos lagos a una extensa superficie de salares. D, de una región volcánica a una región glaciar. ¿Cuál es la respuesta? Inciso C. Inciso C. Ya, muy bien. Correcto. ¿Cuáles son los salares mencionados en el texto como parte de la evolución del altiplano del sur? A, salares de Atacama y salar de Uyuni. B, salar de Coipasa y salar de Titicaca. C, Coipasa y salar de Uyuni. El salar de Atacama y el salar de Titicaca. ¿Cuál es la respuesta? Colpasa y Salar de Uyuni. El inciso Inciso C. C. Muy bien. Hoy. Esos son los salares, ¿ya? No se olviden de eso. ¿Qué lagos menciona el texto como sobrevivientes del altiplano sur, aunque con una superficie reducida como tal? A, el lago Titicaca y el lago Popo. B, el lago Titicaca y el lago de Uyuni. C, el lago Popo y el lago de Coipasa. D, A. el lago de Uyuni y el lago de Coipasa. Inciso ¿Cuál es la A. respuesta? Titicaca y Popo. Inciso A. Ya. Muy bien. Esos son los lagos que llegaron a sobrevivir a este tipo de lugares, ¿ya? Sigamos. Hace 100 millones de años, los Andes no existían. El sudoeste boliviano se encontraba a nivel del mar, siendo un depósito de gruesas capas de sal marina. Como consecuencia de la compresión que sufrió la placa de Sudamérica continental, como lo que es la placa de Nazca y otros desplazamientos geológicos. La sal subió a lo largo de las fallas hasta la superficie, donde fue disuelta por aguas de desagüe y transportadas por los ríos. Al quedar, al quedar el altiplano como una cuenca cerrada, eso, en cuenta, al quedar el altiplano como una cuenca cerrada por dos cordilleras, los ríos no podían desembocar ni hacia el altiplano, ni hacia el Atlántico, ni hacia el Pacífico. Esto debido a que no hay una forma que estos lleguen a llegar al océano como tal. Y sus aguas se acumularon en las zonas más bajas de esta cuenca, formando así lo que son los lagos extensos del Minchí y el Tauca. Lo vuelvo a repetir. Como estas cuencas eran cerradas, estas de aquí no podían llegar a desembocar hacia lo que es el océano, ni a lo que es el océano Pacífico y Atlántico. Entonces, como no podían llegar a esos lugares, estos se llegó a formar lo que son los lagos extensos. ¿Cuáles son? El Minchín y el Tauca, que al secarse fueron depositados lo que son las capas de sales en una depresión central ubicada a menor altitud, dando lugar a lo que es el salar de Tunupa
o Salar de Uyuni, hacia el cual las aguas cargadas de sal desembocaban por ser el punto más bajo del altiplano. Y eso es, consideren esto bien. Eh, lo más bajo del altiplano es de 3.650 metros sobre el nivel del mar, que con relación a lo que son los 350 metros sobre el nivel del mar que se encuentra en el altiplano del norte, hay una diferencia de unos 300 metros más o menos. ¿Ya? ¿Se logró entender esta parte para que se los explique? Me gustaría, Licen, que me lo vuelva a repetir, por favor, y disculpa a los demás. Ya, está bien, sin ningún problema. Mm, Dice que hace 100 millones de años, los Andes no existían, pero en el sudoeste boliviano se encontraba a nivel del mar, siendo un depósito de gruesas capas de sales marinas, donde en consecuencia de lo que es la compresión que sufrió este de acá por las placas de sudamericana, lo que es la placa continental también se le dice, al igual que es lo que es con la placa del Pacífico, que es denominada lo que es la placa de Nazca. Al realizarse estas compresiones entre ambas placas, se realizó lo que ya habíamos explicado, el desplazamiento geológico, entonces dando así lo que es la formación de las cordilleras de los Andes. Entonces, al realizar todo ese tipo de procesos donde comenzaron a salir este tipo de cordilleras, más tierra hacia la superficie, ¿qué pasó? Comenzó a subir juntamente con la que es la tierra o lo que son este tipo de montañas como tal, la sal comenzó a subir a estos lugares, a lo que son donde se produjo esta falla, donde obviamente que eran sales disueltas estas de acá, y al subir estas de aquí no podían llegar a desembocar a lo que es el océano o lo que es el Atlántico o el Pacífico como tal, porque esto se encontraba cerrado. No había un lugar donde llegue a desembocar, por ejemplo, al mar como tal. Como no había un lugar para desembocar, estos se encontraban en un ambiente cerrado. Y es por así que se llegó a formar lo que son los lagos extensos, que se denominó en esos tiempos lo que es el Michín y el Tauca. Pero con el pasar del tiempo, como estos no recibían, sigue constantemente agua, y además de esto, lo que es el mar en un ambiente en tierra como tal, si es un lugar cerrado, este de aquí se comenzó a secar o a evaporarse como tal. Y estos depósitos de capa de mar, al secarse como tal, se crearon lo que son las capas salinas, creándose así o dándose así lugar a lo que es el Tunupa, o lo que nosotros llegamos a conocer como el Salar de Uyuni, donde se dice que en la parte del todo el altiplano como tal, en la parte donde se encuentra el Uyuni, es la parte más baja del altiplano. Esto de aquí se encuentra a 3.650 metros sobre el nivel del mar, que según la geografía del altiplano, este es el lugar más bajo como tal, ya que el altiplano se llega a encontrar aproximadamente entre los 3.850 metros sobre el nivel del mar. Ok, entonces vamos a realizar la pregunta. ¿Qué factores contribuyeron a la acumulación de agua y formación de lagos extensos en el altiplano
como una consecuencia de quedar cerrado por estas dos cordilleras? A. La evaporación rápida del agua de los ríos. B. La falta de precipitación en la región. C. Los ríos que no podían desembocar hacia el altiplano ni hacia el Pacífico. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Eso sé. Ya, muy bien. Es correcto. ¿Cómo se formaron lo que son las llanuras o planicies aluviales del oriente del Pacífico? Las llanuras orientales se formaron sobre lo que es el sustrato rocoso más antiguo del continente sudamericano, denominado así ¿Y este video? el escudo precámbrico o brasilero, que fue cubierto por la acumulación de depósitos de esas capas de sedimento como producto de lo que es la erosión de la serranía subandina. Y en la época actual, por favor, su micrófono. Y en la época actual, por los depósitos de material aluvial, como lo que es la grava, la arena y la arcilla. ¿Y dónde la has puesto ahora? De aquí. Silencien sus micrófonos, porfa. Por favor, sus micrófonos. Ya, como íbamos diciendo. En la unidad número 4 vimos lo que son los tipos de suelo. Lo que es la grava, la arena y la arcilla. Y decíamos que la grava son pequeñas formaciones de piedras muy pequeñas, pero que sí nosotros podemos llegar a sentirlas al tacto. ¿Ya? También pueden llegar a veces un poco más grandes. La arena como tal igual se siente al tacto, pero son mucho más pequeñas en cuestión del tipo de partículas como tal. Y se dice que estas de acá comenzaron a cubrir los depósitos de los ríos que conformaban las cuencas tanto de la Amazonía y la Chaqueña. Un evento geológico muy importante en nuestro país fue el cambio de dirección que sufrió el muro cordillerano a la altura del llamado Codo de Santa Cruz, o también se le denomina Codo de los Andes. En el terciario, debido al choque de las capas rocosas del muro cordillerano de los Andes con el borde del Cretácico del escudo brasilero. Un poco de glosario como tal. Cratón o escudo es el área de la corteza terrestre que está formada por lo que son las rocas más antiguas del planeta que no han sufrido deformaciones tectónicas debido a la era paleozoica o primaria. ¿Qué son las glaciaciones? Estas se denominan glaciaciones así a un periodo geológico durante el cual, debido al enfriamiento del clima en extensas zonas de la superficie terrestre quedaron cubiertas por glaciares. Esto podemos llegar a observar en lo que es en Bolivia, en la parte de Oruro, Potosí y también lo que es en La Paz. Antes se llegaba a observar lo que es Cochabamba como tal. En la parte de las montañas tenían pequeños glaciares que sí a lo lejos se podía llegar a observar. Hoy en día, bueno, yo al menos que he ido hace no mucho, no he llegado a observar, pero esto de aquí se ve influenciado por las actividades humanas o el cambio climático como tal que se está dando. Las morrenas corresponde a depósitos de fragmentos de rocas que fueron sacados o arrastrados por las masas de hielo de un glaciar. Cuando este pasó por un valle, depositándolos de manera errática a lo largo del valle. El paisaje actual como una huella del pasado. Siguiendo lo que es la historia geológica de Bolivia, en el periodo geológico del Cuaternario, se sucedieron lo que son los eventos geomorfológicos
en la región andina, como son lo que son las glaciaciones que modelaron lo que es el paisaje de altas montañas y el del altiplano, dejando como una huella valles en U. A esto estamos denominando valles en U. ¿Ya? A esto. Morrenas y lagos que atestiguen la acción del hielo sobre la roca. El agua en su estado líquido también juega un papel importante en el modelado del relieve, profundizando lo que son los valles inundados por grandes planicies de las llanuras, transportando y depositando lo que son los sedimentos que coayudaron a la formación de suelo y por ende al desarrollo de la vegetación. Como todos bien sabemos, lo que es la parte del agua es importante para el desarrollo de no solamente de la parte de la vegetación, sino que como tal para la parte de la fauna, flora y para nosotros, las personas como tal. En tiempos antiguos era necesario tener cerca de la comunidad o de, de estas provincias como tal, a veces se le llegaba a denominar, tener el acceso a agua potable o agua dulce como tal, por su riqueza que se tenía. Y dice, transportando lo que son depósitos de sedimentos que coayudaron a la formación de suelos y por ende el desarrollo de la vegetación. Cuando había este tipo de glaciaciones, generalmente son estacionales, generalmente, ¿no? Estacionales. Que estos de aquí, estas glaciaciones con el pasar del tiempo se van a derretir y van a dar paso a lo que es la vegetación como tal. Y al derretirse esto provocan agua y se generan lo que son algunos ríos, algunos lagos estacionales. Eventos sísmicos y volcánicos también jugaron un papel importante, sobre todo hacia el lado de la cordillera occidental, mientras que hacia la cordillera oriental tuvo mayor influencia debido a que el agua actúa como un agente erosivo. En la actualidad, estas fuerzas naturales siguen actuando en la configuración del paisaje natural, en el cual se llegan a modelar lo que son montañas, serranillas, valles, llanuras, creando nuevos relieves y paisajes. Hoy en día, lo que son eventos volcánicos como tal, nosotros en Bolivia no los llegamos a presenciar, lo que son volcanes activos, pero sí tenemos volcanes inactivos, al igual lo que son eventos sísmicos como tal, en Santa Cruz sí se ha llegado a escuchar, pero de un bajo nivel como tal. Si no me equivoco, durante la pandemia eh, sí se llegó a sentir un pequeño temblor como tal. Entonces, nosotros como tal nos encontramos en la parte baja del departamento de Bolivia, como tal, somos muy bajos a comparación de los otros departamentos que se encuentran a alturas arriba de los 2000 metros aproximadamente. Entonces ellos sí los llegan a sentir en gran manera, al igual que generalmente sabe llegar a pasar cada año o cada determinado tiempo en La Paz este tipo de eventos sísmicos o lo que son temblores, como se le llega a denominar de igual. En la parte del Caribe se escucha un poco más acerca sobre este tipo de eventos volcánicos como tal. Según la clasificación de Castaños y Rodrigo Morales, en 1990 llega a categorizar en 8 zonas fisiográficas a Bolivia, más que todo en lo que son 2 grandes regiones. Uno, lo que es el complejo volcánico. 2, lo que es el altiplano como tal, que el altiplano son extensas mesetas que ocupan gran parte de la región central.
que este llega a presentar, como habíamos mencionado, lo que son las serranías, depresiones y algunas mesetas irregulares. Tenemos aquí lo que son las cadenas montañosas, al igual que lo que son las zonas. No te voy a comprar nada. Sus micrófonos, por favor. Ya, sigamos. Las cadenas montañosas, que estas de aquí se llegan a encontrar en la zona subandina. 5, lo que son las llanuras del Chaco-Beniano, o Chaco-Beniano. 6, lo que son las serranías de Pando. Y 7, lo que son las serranías chiquitanas. Y como octavo tenemos lo que es el escudo precámbrico como tal. Ya, aquí van las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según las zonas fisiográficas en Bolivia? A. Hay 6 zonas fisiográficas en total. B. Hay 10 zonas fisiográficas en total. C. Hay 8 zonas fisiográficas en total. No existe ninguna clasificación de zonas fisiográficas en Bolivia. ¿Cuál es la respuesta correcta? 8. 8. Inciso C. Ya, muy bien. ¿Quién realizó la clasificación de las zonas fisiográficas en Bolivia? Castaño Rodrigo, García Morales, Sánchez López o Hernández González. A, inciso A. Castaño. Ya, muy bien. La región andina, un mosaico de montañas, valles y mesetas. Según Morales, en el año 1990, la región andina llega a cubrir un 38% de la extensión del país, diferenciando lo que son las siguientes zonas. La cordillera occidental, que está formada por... Sus micrófonos, por favor. Ya, seguimos. En la región o la parte de la cordillera occidental tenemos lo que son las formaciones de volcanes, montañas escarpadas y los valles angostos, que estas llegan a presentar lo que son relieves en lo que son abruptos o bastante erosionados. Como ya habíamos mencionado, erosionados pueden ser por el hombre o pueden ser hecho de manera natural que se da con el tiempo. 2, tenemos lo que son las cordilleras oriental, que en la cordillera oriental tenemos, esta de aquí se encuentra igual formada por montañas muy antiguas, que estas son de la era de lo que es el Paleozoico, en las que estas se dan procesos erosivos muy activos, originando así lo que son los valles en ambos flancos. Decimos en ambos flancos, ¿por qué? Tenemos lo que es la parte de Santa Cruz y la parte de Cochabamba, lo que es la cordillera o la parte de los valles como tal, al igual que en la parte de la Chiquitanía, todo un poco yéndonos para allá, son valles. Ya, tenemos, por eso dice, en ambos flancos. Ya, tenemos lo que es la zona subandina, donde nos dice que cada montaña es paralela a los Andes, pero de menor altura. Esta se llega a caracterizar por presentar lo que son serranías estrechas y paralelas muy escarpadas, con altura aproximadamente de unos 500 metros sobre el nivel del mar, y en ocasiones se puede llegar a ver lo que son de 2000 metros sobre el nivel del mar. Según el autor Morales, en 1990, ¿qué porcentaje de extensión del país cubre la región andina? A, el 10%, B, el 26%,
C, el 38%, D, el 52%. C. 38%. 38%. Perfecto, han estado muy atentos. Las tierras bajas, un mosaico de llanuras, bajíos y montes ondulados. Esta región situada al este del país representa el 61% del territorio nacional, en una altura aproximada sobre los 600 metros sobre el nivel del mar. Esto según lo que dijo Morales en 1990. Se diferencian en 5 zonas, lo que es las llanuras del Beni, que esta de aquí, obviamente como dice Beni, se inicia desde el río del Beni al occidente hasta llegar al río Itenes, que el río Itenes llega a encontrarse en la frontera con Brasil. Esta también llega a presentar lo que son sabanas por parte de la frontera con Brasil, ¿ya? Tenemos como segundo lugar lo que es la llanura chaqueña, que esta llega a ocupar una gran porción de la parte de Santa Cruz, como los departamentos de Chuquisaca y Tarija. Por eso se dice chaqueña. Cuando ustedes vean en sus exámenes la parte escuchan simplemente Chaco, ustedes tienen que relacionar los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Eso es la representación del Chaco, que estos llegan a estar formados por suelos generalmente arenosos, poco aptos para la agricultura en algunas regiones, ¿ya? No generalicemos en todo el departamento que no son aptos, porque si nos apegamos a lo que dice el libro, eh, Santa Cruz es muy productivo, al igual que lo que es Tarija, Chuquisaca. Solamente en algunas regiones es que se denota esta característica de arenoso como tal. En las serranías de la Chiquitanía, con paisajes particulares debido a sus características de su suelo. Como ya habíamos mencionado en la anterior unidad, la unidad número 4, estas son mayormente rojizos, amarillentos como tal. Esto debido a su vegetación y estos llegan a presentar bosques. En el libro dice lo que son bosques húmedos, pero estos bosques generalmente son un poco más secos como tal. Sí llegan a presentar lo que son sabanas arbóreas y pantanales. ¿Me entienden la parte de cuando digo sabanas, no? Para que se los explique también eso. Ya, igual te lo voy a explicar. Decimos sabana a aquellos ambientes en donde son planicies como tal. Y en la sabana, ¿qué tipo de vegetación llega a haber? Llegan a haber algunos tipos de pasto, algunos tipos de arbustos, no muy altos, y generalmente lo que son palmeras. Palmeras. Hay también lo que son unos que otros arbolitos en estos tipos de sabana. Este tipo de sabana generalmente no hay mucha presencia de árboles como tal, pero sí hay abundante pastura y es idóneo para lo que es la ganadería como tal, ya que no tienen que realizar algunos tipos de, de chaqueo, es menos intenso y es mucho más fácil manejar a lo que es el ganado. Ya, sigamos. El escudo precámbrico o también denominado brasilero, es la parte geológica más antigua de Bolivia. Cuando les digo, ¿cuál es la parte más antigua de Bolivia? Es el escudo precámbrico o brasilero, donde llegan a emerger lo que son los farallones. ¿Qué es un farallón? Es una roca alta y cortada en pico que sobresale en el mar o lo que es la tierra firme, como tal, ¿ya? Que esto también se encuentra lo que tiene características, como ya las había mencionado, les expliqué lo que son las sabanas y bosques
bosques secos. Ya. El otro punto llegaría a ser, bueno, ya los tocamos todos los puntos. Todos estos cinco llegan a comprender lo que son un mosaico de llanuras, bajíos y montes ondulados, según Morales en 1990. Ya. Vamos a ir por la parte de las preguntas. ¿Qué porcentaje del territorio nacional representa la región de las tierras bajas según el texto? Inciso A, representa el 20%. Inciso B, el 39%. Inciso C, el 61%. El inciso D, el 80%. Inciso D, 61%. 61. Ya, vamos a ver. Correcto, muy bien. El 61% llega a representar el territorio nacional, ¿ya? Tanto en tierras bajas como en las cordilleras, todo lo que se había llegado a hablar. Según el texto, ¿a qué altura aproximada se encuentran las tierras abajo sobre el nivel del mar? ¿A menos de 100 metros? ¿Alrededor de 300 metros? ¿Alrededor de 600 metros? ¿O más de 1000 metros? Alrededor de 600 metros. 600. Sí, 600 metros. Ya, vamos a ver. Nadie da más, nadie da menos. 1000. Es correcto lo que dijo la Sí. profesora. Alrededor de los 600 metros. ¿Cómo se formaron lo que son los lagos, salares y salares del altiplano boliviano? Existe otra historia expresada en un mito andino que también nos describe cómo sucedió, lo que es el mito del volcán de Tunupa. Como les había mencionado, en lo que son los repasos como tal, o en la parte de los simulacros, van a llegar a entrar este tipo de historias o este tipo de lecturas que están en el libro. Por favor, repasar, ¿ya? En el mito del volcán de Tunupa, dice, la niña Tunupa nació en una región yungueña, enviada por lo que es la Huiracocha, y esta quedó huérfana a temprana edad. Los yatiris o malcus, los yatiris son también considerados como los brujos, así que ahora le podríamos decir nosotros brujos de esa época. Al consultar la hoja de coca, pronosticaron días de sufrimiento, desastres naturales y la lucha entre los titanes de la época. Estos acontecimientos se atribuyeron a la sobrenatural existencia de la bella Tunupa. Huiracocha, molesto por estas acusaciones, envió pestes como castigo y en sueños le dijo a Tunupa que que se dirigiera hacia la Cruz del Sur, que la Cruz del Sur hace referencia a lo que son las constelaciones que se encuentran en el cielo nocturno, ¿ya? Que había creado como guía. En el camino conoció al joven príncipe Huayna Potosí, quien la enamoró. Ella quedó embarazada, pero es abandonada. Tata Sahama, enterado de esta mala noticia, reclama al príncipe Huayna Potosí, que ambos se enfrentaran y que ambos se van a llegar a enfrentar en una batalla donde muere el joven príncipe. Este es lo que es príncipe. Y Huiracocha se le denominaba así, es como que su máxima autoridad como tal. Tunupa por fin da luz en la región de los Purus. La abundante, la abundante hemorragia que esta llegó a tener durante el parto da origen al lago
Pupi-O, hoy conocido como el Popo. Comienza un largo viaje donde fallece su hijo en los arenales de Quillacas. Tunupa llora por su desgracia y en las proximidades de la región de lo que son los Lipes siente hinchazón en lo que son los senos por la abundante leche materna producida. Derrama lo que son unas gotas de Hayo Cocota, actualmente el salar de Coipac. En su incansable viaje llega al Ayllu de los Lipes, lugar donde se exprime todo lo que son sus senos, o sea, la leche que ella tenía, por el insoportable dolor que ésta tenía. El líquido va llenando lo que son las hondonadas y llega a formar un inmenso lago blanco, que al secarse se formaron lo que es el salar de Tunupa. Ya. Seguramente ustedes ya han leído este mito, esta lectura, entonces vamos a realizar lo que son las preguntas ya. ¿Qué se pronosticó a través de una consulta en las hojas de las copas sobre la niña Tunupa? A. Días de felicidad y prosperidad. B. Días de sufrimiento, desastres naturales y lucha entre los titanes. C. Nada en particular. D. No se mencionaba en el texto. ¿Cuál es la respuesta correcta? B. B. Inciso B. Inciso B. Correcto. Sufrimiento. ¿A quién se le atribuyó los acontecimientos de sufrimiento, desastres naturales y luchas según el texto? Según a Huiracocha. B. A la niña Tunupa. C. A los Yatiris y Malcos. D. A los titanes de la época. Inciso B. A la niña Tunupa. Es correcto. Muy bien. Bueno, con esto de aquí vamos a dar finalizado lo que es el repaso de esta unidad como tal. Vamos a estar realizando más repasos para que ustedes vayan practicando para lo que es su examen. De esta misma forma, ya, en los siguientes repasos se van a venir lo que son un poco de lo que es el texto como tal y preguntas donde vamos a estar interactuando entre ustedes y yo y para que ustedes vayan preparándose un poco más, ¿ya? Disculpe, licenciada. Sí. Nos falta las preguntas, el banco de preguntas de esto. ¿Cuándo nos va a dar? Ah, ya. Estaba terminando lo que son la unidad número 4. Dentro de un momento se los voy a estar enviando. Ya los tengo todas sus bancos de preguntas como tal. Son alrededor de unas 50 preguntas, porque me encargaron también eso de que mientras ustedes más preguntitas tengan para poder ir desarrollando, mejor preparados ustedes van a estar. Son 50 preguntas de cada unidad, ya de la 1, de las 2 y de la 3 y de la 4. Hoy se los Pero estoy esa de la enviando. Disculpe. yo la estaba realizando ya. No la escuché bien. Bueno, licen, pero Es- ¿cuándo nos llega esto? yo la estaba realizando ya hasta la 24, no sé hasta qué número más hay. Ah, ya. Eh, Me comentaron de que también les llega a enviar más preguntas, más preguntas. Entonces se les está agregando un poco más preguntas, de la misma forma como lo pudimos estar viendo en esta unidad, lo que es la pregunta, que es de selección múltiple, y su respectiva respuesta, al igual que el fundamento o la parte donde está sacada o la sección del libro como tal. ¿Ya? Eso.
¿Para cuándo, licenciada, esto? Dentro de unos momentos, yo creo que son de los porcentajes, son aproximadamente, como les había dicho, de... a ver, proceso. Pues está ya, aquí está. Me falta unirlos y se los mando nomás. A esto es lo que me refería. Puede llegar a ver, mire, ¿qué papel ha desempeñado las civilizaciones andinas, amazónicas, chaqueñas en relación al agua? Aquí van lo que son los incisos y vamos a ir, yo bueno, al menos en esta unidad ya al menos estoy colocando lo que son variando las respuestas. No siempre una va a ser la respuesta, sino que pueden ser dos. Por ejemplo, esta la respuesta es el inciso B y C, que, que la han utilizado en visiones prácticas y culturales sostenibles, que dice la A. Han mantenido un respeto hacia el elemento vital. ¿Ya? No se preocupen por eso. Hay variaciones en que si es A, B y C, que también como que dicen todas son correctas o ninguna es correcta, donde ustedes tienen que aprender lo que son conceptos como tal. ¿Ya? No se preocupen por eso. Hay preguntas como estas de acá. No se puede hacer mucho como tal la parte de la lectura, ¿ya? Pero igual estoy colocando la lectura del mito del volcán de Tunumpa para que se estén ubicando. Así están como subtítulos, lo de las tierras bajas y así. Memorícense los de las partes de los porcentajes. No se olviden de eso. Porcentaje y todo eso. ¿Ya? Esto de aquí me falta unirlos con los otros que ya he estado realizando y como les dije, se los voy a estar enviando directamente al grupo, todos juntos, lo que son las unidades 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Hasta cuándo está pasando el banco de preguntas de las Hoy 4 mismo, unidades? hoy mismo se los voy a estar pasando. Ah, ya. Gracias, Lisa. ¿Ya? Eso, no hay problema por eso.